Gloria al Señor. Se gozó en la alabanza, hermanos. Gloria al Señor. Vamos en esta hora agradeciéndole al Señor porque podemos estar presentes, alabando su nombre y para escuchar el consejo de su palabra. Gloria al Señor. Agradecemos a nuestros hermanos, a aquellos que se hayan conectado por internet. Le damos la bienvenida, agradeciendo que siempre nos acompañen y que disfrutemos del consejo de la palabra. La palabra de Dios nunca regresa vacía para nadie, siempre hace para lo que es enviada. Una palabra, un consejo, a alguien le puede ayudar. Así es que gracias a Dios y ponemos en las manos del Señor este servicio, en la predicación, rogando que el poder de su Espíritu Santo abra el entendimiento de nuestros corazones y grabe en la tabla de nuestros corazones su palabra, su consejo, porque esa es medicina para nuestras vidas y salud para nuestros huesos. Así dice tu palabra, Señor. Gracias. Ayúdanos. Bendícenos en esta hora, Señor, en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, tome el lugar y quite todo estorbo en nuestras mentes, quite de nuestro corazón toda pesadez, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos y bendícenos con tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden sentarse. Gracias al Señor. En el transcurso de estas semanas que han pasado, estas 2 últimas semanas, hemos tenido una serie de predicaciones con el propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos estado tomando como título Somos Uno. Ya las últimas 2 predicaciones dadas por Ismael hablamos acerca de llamados a la unidad, fue una de las que él habló. La otra fue la número 2, comunidad, todas las cosas en común. Y vimos en esas como un recordatorio cuando nos hablaba de que somos uno, la importancia que tiene la iglesia como cuerpo de Cristo, el que estemos como uno, en una unidad, en un solo sentir, en un solo servicio. La importancia, fíjese, cuando el Señor Jesús hace la oración en San Juan 17, de la oración por sus discípulos, antes de partir, la importancia que hay en lo que es ser uno, en los 2 capítulos que hay en San Juan, el 17 no lo busqué, del 21 al 22, en esos 2 pequeños versículos nos habla de que seamos uno 5 veces en estos 2. Fíjese la importancia que el Señor recalcó de que seamos uno. Dice que seamos uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que seamos uno en nosotros para que el mundo crea que me enviaste. Que seamos uno así como nosotros somos uno. El Señor pedía que su iglesia fuera uno, como el Padre y Él son uno. Todos vemos la importancia en estos 2 pequeños versículos, de la importancia de ser uno, de un mismo sentir, un mismo pensamiento. El 2 fue que la comunidad dice que todo tenían en común. Recuérdense cuando los apóstoles en el principio de la iglesia, dice que todo tenían en común. Ellos participaban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, todos unánimes juntos y todos tenían las cosas en común.
tanto que unos dicen que vendían sus propiedades y las traían para que hubiera suficientes recursos para que todos pudieran participar. Pero lo bonito de esto es que todas las cosas tenían en común. Nadie decía esto es mío o esto es tuyo, porque todas las cosas las tenían en común. Esa es una comunidad, ¿verdad? Que todo tienen en común, como es la iglesia, como debe ser la iglesia, como debe ser la iglesia. Los tiempos han cambiado un poco, ¿verdad? A veces ahora los hemos hecho muy medios egoístas, y a veces no queremos ni compartir de las bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? Muchas veces la gente se hace muy necia y no quiere cumplir con lo que nos corresponde a nosotros como iglesia, como comunidad, lo que es el que demos para que la obra pueda seguir adelante, el que diezmemos para las necesidades de la iglesia. A veces la gente es muy necia y no quiere hacerlo. Entonces eso hace que en la unidad entre la iglesia haya un poco de desavenencias. Pero bueno, en una iglesia hay de todo, ¿verdad? Y tenemos que soportarnos los unos a los otros. Unos en unas cosas, otros en otras. Total, todos tenemos algo en el cual no podemos cumplir o no queremos cumplir. Pero bueno, la importancia a la que vamos en estos pequeños estudios, prédicas, es que conformemos una unidad como Cristo quiso, que somos un cuerpo en Él. Amén. Entonces, el que me tocó a mí era una comunidad que se complementa. Ese es el que me toca a mí. Y lo tenemos Romanos 4:5, que son los primeros versículos. Pero el tema es la unidad y de diversidad, la unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo. Por eso que todos somos diferentes, aun cuando tenemos que ser un solo cuerpo unido, todos tenemos diferentes funciones. Entonces el objetivo de este tema y se hace énfasis en la importancia que tenemos como iglesia. Dice, en la comunidad de la cual formamos parte y el propósito que tenemos en la fe. Es una hora. Con este tema dice que invitamos a la congregación a ejercer sus talentos y dones. ¿Para qué? Para edificarnos, para consolarnos y para ayudarnos. Una de las cosas. Muy bien. Como somos un cuerpo en armonía, tenemos diferentes funciones y tenemos diferentes dones. Aquí, al referirse a los talentos y a los dones que la iglesia debe ejercer, pero veamos una cosa. ¿Qué son los talentos? ¿Qué son los talentos? Son también como sinónimo de don, pero el talento son naturales, los talentos, que así nacemos por nuestros padres, por nuestros genes. Son talentos naturales y también Dios los dio por alguna razón, ¿verdad? Porque todo tiene un propósito. Pero entendamos que los talentos y los dones son diferentes, ¿verdad? Los talentos son habilidades con las cuales nacemos, como el pintar, gente talentosa, dibujar, gente muy talentosa. En la música hay quienes los tocan instrumentos muy bien, los que cantan, los atletas, o todos podemos ser atletas como ese Bolt que es el más rápido de la tierra. No es para todos. Ya nacieron con eso. Es un talento que Dios les dio. Y ese talento ese talento es una habilidad que puede funcionar dentro de la iglesia, pero también puede funcionar fuera de la iglesia. Talento, ¿ya? Todo depende cómo lo vamos a enfocar. Entonces, si yo lo uso, el talento que Dios
nos dio al nacer por parte de nuestros padres y nuestros genes, y son habilidades que tenemos que nosotros desarrollar. Pero no es lo mismo el que tiene un talento para tocar, talento para el canto, nace con aquella voz. Y quizás muchos de nosotros podamos cantar, sí, pero no tenemos el talento excepcional que tienen esas personas para cantar, ¿verdad? Que sobresalen, o para tocar un instrumento sobresalen. ¿Sabes? Sobresalen sobre todo, ¿por qué? Porque ya está el talento en ellos ahí. ¿Qué es lo que falta? Es desarrollarlos. Y los talentos los podemos utilizar, como le dije, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Porque el talento, las personas talentosas, se les puede llamar extraordinarios y excelentes en lo que hacen. Porque si una persona tiene el talento de cantar y se pone a estudiar con un buen maestro, pues imagínense, lo va a hacer más y mejor. Lo va a hacer mejor. Porque los talentos, cuando naces con él, si tú los desarrollas o no, como quieras tienes el talento, ¿verdad? Y todo depende de nosotros. Y el talento lo podemos usar en la iglesia como el cantar, como el servir, como el talento que es el cantar, las habilidades que tenemos para hacer alguna cosa, sí las podemos utilizar cuando lo dejamos en las manos del Señor y podemos prosperar. De ahí lo podemos utilizar para la iglesia, pero acuérdense que el talento, si el que canta con un talento puede cantar dentro de la iglesia, pero puede cantar fuera de la iglesia también. ¿Sí me entiende? Lo puede desarrollar allá, ya sea en los negocios, en lo que sea. Pero los dones son diferentes. Porque los dones espirituales dependen solamente de una relación con Dios. Y los dones espirituales vienen de una sola manera, cuando nosotros somos nacidos de nuevo en Cristo. Solamente de esa manera podemos tener los dones espirituales, porque los dones espirituales son para el servicio del cuerpo de Cristo. Son dones espirituales, entonces no confundamos, ay, tiene el don para cantar. En sí no es un talento, ¿verdad? Pero los dones espirituales no. Esos son para el servicio del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde debemos aprender a desarrollarlos. Muchas veces, muchos de nosotros pensamos, porque ya tenemos tantos años, no tenemos ningún talento. No es que no tengan ningún talento. Dios a todos nos dio un talento. Todos a Dios nos dio cuando nacimos un don. Eso no lo podemos quitar, porque a veces en los talentos pues yo no sirvo para nada, pero eres bueno para hacer otra cosa manual que otro no lo puede hacer. Pero en los dones espirituales, todos tenemos un don espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es buscarlos. Porque un don espiritual, si no se ora, si no se ayuna, si no se tiene comunión con Dios, si no se busca, si no entendemos cómo funciona un don por medio de la palabra, no por lo que diga la gente, por medio de lo que la palabra dice, entonces no lo podemos desarrollar. No que no haya, no lo podemos desarrollar porque no lo ponemos en práctica. Muchas veces nos da miedo. Hay muchos dones. Ahorita vamos a ver, estoy hablando así en general, hay dones que Dios nos dio específicamente a cada uno de nosotros, por pequeño, por grande que sea. A veces piensa que una persona que es muy buena para hablar, que es muy buena para hacer cosas, dice, se llevó todos los dones, yo no tengo ninguno. No, si tienes. ¿Qué tienes? Lo que pasa es que no lo has buscado. Es que acuérdese, dones espirituales, como son, ahorita lo vamos a hacer, hay dones de operaciones, dones son de motivación, dones dados por el Espíritu, y luego están los dones de los ministerios también. O sea, hay muchos. Lo que pasa es que tenemos que buscar nuestro don espiritual por medio de su Espíritu Santo, que es el que nos capacita
para poderlos desarrollar. Amén. Entonces, recordemos que los dones espirituales son para el servicio de la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y los talentos naturales y las habilidades son también para el servicio. Pero recordemos que unos son naturales y otros son espirituales. Y los dos se pueden complementar. Como puede ser que tenga un don para la música dentro de la iglesia y es maravilloso, ¿verdad? Nos llevan en alabanza y es muy bonito. Pero si, vamos a suponer, tenemos un concierto de gente súper especiales para tocar y cantar. Y está muy bien, nos gozamos y glorificamos a Dios y nos sentimos bien. Porque la música ha sido siempre parte de la iglesia desde la antigüedad. Es parte. El alabar a Dios. Pero si ese concierto lo deja sin alguien que venga y traiga la palabra de Dios, entonces no va a haber salvación. Sí hay gozo, alegría, pero no se van a salvar las almas. Porque ya el que predica usa los dones espirituales que Dios le dio. ¿Para qué? Para que la gente se convierta, ¿verdad? Para que la gente aprenda. Entonces hay que complementar las dos cosas. Pero la importancia del don espiritual es para que la iglesia pueda ser complementada en todo. ¿Amén? Entonces, ¿cómo edificamos el cuerpo de Cristo? Con nuestros dones y talentos. Otra vez. Ahora, vamos a ver en 1 Corintios 12:1. 1 Corintios 12:1. Vemos qué dice. Vamos a irnos un poquito por partes, hermano. Así que dice, así que hermanos, 12:1. Hermano, creo que me equivoqué. No, era el 4, 12, 4 y 5. En 1 Corintios 12, 4 y 5. Gloria al Señor. Parece cosas mentiras, hermano, pero toda esta semana pasada y un poco de la antepasada ha habido muchas tribulaciones. Parece que no, pero parece que no podía poner nada en orden, hermano. Un desorden. Pero bueno, Dios tiene todo el control, ¿verdad? Nosotros somos siervos inútiles, pero Dios tiene todo el poder para cambiar las cosas y ayudarnos. Muy bien, vamos a ver 12, 4 y 5. Vamos a ver cómo funciona un cuerpo en armonía. Sí, porque de la manera que un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dice así, que tenemos muchos miembros, ¿verdad? Pero no todos funcionan igual. ¿Verdad que no todos tenemos la misma función? La mano tiene una y en la mano los dedos tienen otra. Porque si tenemos una mano muy fuerte y no tenemos los dedos, es difícil. Es más, con un solo dedo, fíjese la importancia que tenemos como cuerpo de Cristo. Porque él hace una analogía aquí, el apóstol Pablo, que acá más adelantita la explica bien, como la necesidad que tenemos los unos de los otros. Al menor, al que pensemos que no tiene nada, también hace falta. Porque podemos tener un brazo muy fuerte, pero si nos falta este dedo es difícil. Porque con este dedo, si no tenemos este dedo, no podemos agarrar nada, se nos caerían las cosas. Con estos dedos, estos no tienen la fuerza. Sin este dedo, es difícil. Entonces ya no está completo, ya tienes la fuerza, pero te está faltando algo. Este dedo no te va a dejar funcionar el brazo correctamente, ¿verdad? El pie igual,
Si tenemos un pie bueno y el otro está un poco malo, podemos también correr. No vamos a poder. No vamos a poder. Porque esta pierna le falta fuerza. Igual exactamente en el cuerpo de Cristo. Lo mismo. Si un miembro del cuerpo de Cristo sufre, dice, tú debes de sufrir con él. ¿De qué manera? Ayudándole, haciendo suyo el problema para que te des cuenta del sufrimiento de las personas. Por eso tenemos que complementarnos como el cuerpo de Cristo. Así que, así siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. No nos olvidemos que somos miembros los unos de los otros. Vamos a ver más adelante. Gloria al Señor, está en 2 Corintios. Ahorita vamos a ver acerca de un poquito de los dones, porque el mismo Señor dice, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Vamos a ver Romanos, ya lo vimos. 2 Corintios, vamos a ver. 2 Corintios capítulo 'Aleluya'. Dice así, en el 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, de todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así que no nos sentamos fuera del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener que todos los hermanos de nuestra congregación son parte de nosotros, todos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos nos dio de beber un mismo espíritu. Así que si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Porque si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Entonces, hermano, a veces vemos personas que Dios ha dado dones y los han sabido desarrollar. Nosotros, como una comunidad que se complementa, tenemos que entender que no debemos de menospreciarnos pensando que Dios le dio a él todos los dones y que no alcanzaste ni unos. Entonces, debemos de entender que todos nosotros debemos de desarrollar un don dentro del cuerpo de Cristo, por más pequeño que seamos. ¿Por qué? Porque ese al que predica o al que hace milagros o al que sana, tiene que ser complementado con otro que da, que hace misericordia, que exhorta. Entonces somos un complemento unos a otros. Entonces es necesario que nos complementemos de esa manera. Por eso Pablo aquí nos hace entender, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. En un ministerio así es, hermano. Si tú no tienes al más pequeño que al que barre, aún así tenga la iglesia más bonita y sean los hermanos más bien vestidos que haya, la iglesia va a estar cochina, va a estar sucia. Entonces, aquí necesitamos a ese que barre también, a ese que limpia también. Ese viene siendo forma, no podemos hacer un lado, forma parte del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, tenemos diferentes dones y tenemos que procurar los dones espirituales.
Vamos a ver. ¿Dónde nos dice aquí? Segunda de Corintios, vamos a ver. Es Primera de Corintios. Gloria al Señor. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. En otras partes, como en Efesios también, nos dice que Dios nos ha dado dones, que Dios nos ha proveído dones para complementar así el cuerpo de Cristo. Y una de la importancia que tenemos en este cuerpo es el edificarnos. Por eso Dios nos da diferentes dones con el propósito de edificarnos. Vamos a ver primero Pedro 4:10. A ver qué nos dice. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice así 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministréselos a los otros. Gloria al Señor. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, el propósito es de estos dones, según el don que hemos recibido, tenemos que ministrarlos a otros. Cuando se habla generalmente de los dones, la mayoría de la gente piensa que no tiene ninguno. Pero esa manera de pensar no es correcta. Porque, y aquí en Efesios 4:7-8, nos dice así. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros es dado la gracia conforme a la medida de la fe del don de Cristo. Por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Se fija, hermano, cómo Dios nos dio dones? Dentro de estos dones, hermano, que son para la edificación de la iglesia, dentro de estos dones hay varias categorías de los dones, como son los dones dados por el Espíritu Santo. Porque claramente nos dice en Corintios, claramente nos dice en Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y porque a este es dada por el Espíritu. Aquí empiezan los dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Otros fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros hacer milagros. A otros profecía. A otros discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Imagínense, hermano. Estos dones, dice así, el capítulo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si es que nosotros tenemos un don dado por el Espíritu y el Espíritu es el que nos lo reparte. Lo importante es buscar en ayuno, en oración, en el conocimiento de la palabra, todos estos dones, porque aquí están. Y si aquí están y son dados por el Espíritu Santo, los podemos utilizar. Están divididos estos dones, hermano. Están divididos como los dones de conocimiento, los dones de poder, los dones de inspiración. Y están los que son los dones, que son los ministerios básicos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Yo lo que veo la importancia de estos dones son para la iglesia, como es la profecía, como un don, porque profeta es un ministerio y profecía es un don. Lo importante de esta nos lo dice aquí en 1 Corintios 14. Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales. Esa es lo que nos está diciendo el apóstol. Pero sobre todo que profeticéis. Y esa es la importancia de este don. ¿Alguno de ustedes ha procurado buscar el don de profecía? ¿O el don de milagros, sanidades, interpretación de lenguas? Hay muchos, hermanos. Se tienen que buscar. Son dados por el Espíritu. Lo que nos resta a nosotros es buscar. ¿Verdad? Buscar y buscar, preguntar a Dios. No es que no tengamos un don. Necesitamos buscar de Dios para que nos sea revelado el don. Recuerde que son espirituales. Y esto no se va a buscar, no se va a encontrar porque usted, como los talentos, se ponga, o sea, que sea por una habilidad, entonces no sería un don. Porque si yo tengo una habilidad como talento, si hacer algo y yo lo puedo desarrollar, entonces ¿en qué Dios puede ser glorificado? Y los dones espirituales no, vienen directamente de Dios para que Dios sea glorificado por medio de ellos y la iglesia pueda crecer. Y en la profecía, fíjese lo importante que Él nos dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Últimamente, hermanos, en cuanto a esto de las lenguas, fíjese que poco lo hemos ya buscado. Póngale si quiere decir practicado. Ya no hemos buscado este precioso don, que es el don de lenguas, porque es un don. Diversos géneros de lenguas es un don dado por Dios. Eso no es de habilidad humana. Esos son dados por Dios. Y como son espirituales, tienen que ser buscados espiritualmente. Entonces, últimamente a veces hemos olvidado. Yo meditaba, se me hizo muy difícil esto, hermanos, porque esto requiere más profundidad. Nomás que no tenemos el tiempo suficiente y aparte tuve todo atribulado la semana pasada, no tenía cabeza. Pero todo eso lo vimos en aquellos años en que la iglesia era más diligente, había muchos estudios en cuanto a dones, ministerios, en cuanto a los talentos, había mucho, mirábamos muchas cosas, había mucha gente que oraba por los enfermos y funcionaba. A veces alguien traía alguna palabra de ciencia, de sabiduría, te quedabas tú, ¿y este cómo supo? ¿Quién le platicó? ¿Quién le dijo? Es el don en operación. Pero ¿sabe qué pasaba en aquellos tiempos que vieron? Había muchos cultos de oración, hermanos. La semana, no había una semana que había cultos, pero cultos de oración, donde la gente clamaba a Dios. Clamaba de verdad. Yo me acuerdo, hacía frío, y no hace mucho, hace unos 3 semanas, platicaba con un hermano de muchos años, que yo me lo gané para Cristo, ahorita es pastor él. ¿Te acuerdas? Me dice, ¿te acuerdas cuando nos metíamos a la iglesia? Con aquellos friazos, pero hacían los friazos, hermano. Eran unos congeladores las iglesias, puro piso de cemento, no teníamos nada. Y en la iglesia que estuvimos era una iglesia muy grande, hermano, muy grande. Era muy grande la iglesia. Era fría, fría. Tenía unas malas bancas de maderita, el de este era de cemento, después le pusimos mosaico, todo esto de la plataforma también era de mosaico, como se utiliza allá. Y me dice, ¿te acuerdas cuando nos metíamos a orar en aquel tiempo? Nos juntamos un buen grupito de varones casados y solteros también. Nos juntamos un buen grupito y el frío, hermano, no nos detenía, el calor. Había veces que nos metíamos y hasta la madrugada estábamos clamando, y a veces decían que estábamos locos, a veces brincando, danzando, y yo, haciendo cuánta cosa. Pero ahí se fueron desarrollando. Aquí hicimos
tuvimos más sensibilidad para las cosas de Dios. Es la única manera. Por medio de la oración, si tú no estás en comunión con Dios, no buscas el rostro de Dios, no buscas la voluntad de Dios en cuanto a tu vida, en qué puedes servir en la iglesia, qué de los dones, qué tengo yo, qué puedo desarrollar, a quién puedo ayudar con mis dones. Pero todo eso se hace solamente por medio de la oración. Es la única manera. Yo recuerdo un tiempo, hermanos, y hace tiempo, no desconocíamos de los dones porque teníamos estudios, había muchos estudios. No había una semana que no hubiera un estudio. El pastor nos daba un estudio de 1 hora, todos los jueves. Los viernes, todos los viernes era oración. Y aparte nosotros, los que queríamos 2, 3, 4, 5, 6, 10 de los varones, nos quedábamos por las noches después del culto, porque era la manera en que podíamos quedarnos. Entonces buscábamos a veces ignorando las cosas y todo, pero Dios te va enseñando paso a paso, porque las cosas de Dios son de poco en poco. Parece que no pasa nada, empiezas una cosa y estás orando y parece que no pasa nada, pero sí está pasando. ¿Qué está pasando? Y ahora lo hemos olvidado. Sí, ahorita por la pandemia, se entiende por la pandemia, pero sí podemos venir 2 o 3 a orar. Pero como todas las cosas que son espirituales, requieren entrega, hermanos. Porque cuando tú vas a hacer algo espiritual y te propones hacer algo espiritual, ya le salió a tu hijo que tiene que ir a tal parte, ya le salió al trabajo que te quedes, ya le salió. Porque así es las cosas espirituales, es una lucha constante. Y si no perseveramos, pues no podemos alcanzar lo que Dios quiere darnos. Porque las cosas espirituales son así. No es con una oración te doy gracias, Señor, como lo hacemos en la noche, por esto, otro, y ya. Pero ¿qué de Dios para hablar contigo? ¿Qué respuesta esperas de Dios? Si tú vienes a orar, oras en tu casa, oras en la iglesia, donde tú tengas un lugar para orar, que es bien difícil, hermano, cuando tenemos familia. Es difícil tener un rincón, lo quiero para orar y cerrar y echarle llave. Eso es muy difícil, porque apenas estás ahí ya se les ocurrió algo. Es difícil. Entonces yo siempre lo he visto, el rincón más perfecto para la oración es la iglesia. Esta es la iglesia, el lugar más idóneo. En cualquier parte lo puedes hacer, sí, en cualquier parte. Pero yo creo que esta es lo más idóneo. Y más cuando como comunidad lo hacemos, lo buscamos. Esto es para la oración, para la búsqueda de Dios se necesita pasión, se necesita entrega. Decir, espérate, dejo eso para mañana. Ora a Dios que no se te atraviese nada, porque el diablo sabe cuando tú buscas las cosas espirituales. ¿Por qué cuando te propones ir al gimnasio? Porque quiero estar en forma, porque esto y lo otro. ¿Por qué no pasa nada? Te vas al gimnasio y estás 1, 2, 3 horas, nadie te molesta. Y estás tú haciendo ejercicio bien a todo dar. Pero son esfuerzos humanos, porque queremos sobresalir en algo, porque nos ayuda para la salud, por lo que sea. Pero métete en las cosas espirituales y te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está lleno de huestes de maldad, que su único propósito es detener el andar de la iglesia. El único propósito que tienen es el que no despiertes a los dones espirituales, de que veas el potencial que tú tienes, porque tus manos pueden servir para sanar, pero si no los pones por obra, ¿cómo? Quizás tú puedes profetizar a la iglesia, ¿sabe? Dice que el que profetiza abra a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Imagínense ese don tan necesario en la iglesia. Y los hemos abandonado, hermanos. Para vergüenza mía también lo digo, ¿dónde quedó todo aquello pasado? ¿Dónde lo dejamos? ¿Por qué lo abandonamos? Ahorita, pues échale la culpa a la pandemia. Y estamos llenos de estrés, de ansiedad, porque ya estuvo cerca, mi hijo, mi nieto,
lo otro, estuvo cerca de alguien y pues hazte un examen y que cuídate y que checa los síntomas, porque es parte de esta pandemia. Pues vivimos en una ansiedad. ¿Y qué de las cosas espirituales? Porque hemos abandonado lo más importante, como son los dones para que esta comunidad, como iglesia, sea edificada, sea fortalecida, que al menos miramos la necesidad de alguien, porque nos hemos olvidado. Yo siempre evoco las cosas antiguas y dice, no te acuerdas de lo antiguo, pero es que son cosas que eran buenas, que la gente practicaba, que eran buenas y tenían resultados. Yo me consideré siempre miedoso, pero dentro de lo miedoso siempre me gustaba como quiera ver de qué se trataba, pero era miedoso, Dios lo sabe. Yo me acuerdo que oraba en la casa hace años, tenía un closet y no le había puesto la puerta y estaba bien oscuro el closet y me quedaba atrás de la espalda donde yo oraba, en el rincón que oraba, y siempre miraba, ay, se me enchinaba el cuero, sabía que alguien me estaba mirando dentro del closet. Tenía esa sensación. Y un día, porque Dios así lo permitió, me empecé a meter a la iglesia. Voy a ir a la iglesia. La iglesia era muy grande y arriba tenía pues, varios cuartos. Me acuerdo que tenía uno grande donde estudiaban los jóvenes, donde estudiaban los niños, y del otro lado tenía otros más. Entonces yo me metí en un salón grande con la luz prendida. Claro, tenía 5 razones, tenía miedo. Pero empecé a orar, a veces pensaba, perdiendo el tiempo, pero perseveras. Bueno, poquito a poquito no siento nada, no nada. Ponía a leer, me ponía a orar, ponía a meditar. Y luego me pasé al segundo cuarto más chiquito, que tenía menos luz. Y también, pues, esto pasó, esto, lo mismo, pues ahí voy, más o menos. Pero seguía perseverando. Me pasé al otro cuarto, que estaba más a la orilla, estaba un poquito más oscuro. Y así me fui, hermano, pero me fui fortaleciendo, parecía que no pasaba nada, me fui fortaleciendo. Tenía miedo y decía yo, Señor, que no me apaguen la luz cuando abro los ojos, porque a lo mejor si está la puerta cerrada, pues salgo no sé, tumbaré la puerta para salirme porque tenía miedo en realidad. ¿Sí me entienden? Porque las cosas espirituales, cuando tú estás solo, no es igual. Por eso dice que es mejor estar 2 que 1, porque 2 hacen la fuerza, pero cuando nadie, por alguna razón, pueden contigo acompañarte o lo que sea, y tú te animas, pues lo haces y te vas ahí poquito a poquito. Pues pasó que después de ahí me fui al altar. La iglesia del altar, en lo que era el worship de la iglesia era como de aquí a allá afuera. Y de aquí como 2 veces más. Imagínense, y luego bien altísimo, como 3 veces más alto que aquí o 4. Y te sentía así muy pequeñito, pero como quiera me fui animando. No es por mis fuerzas, porque Dios así te va llevando y no pasa nada. Dices tú, no pasa nada. No está pasando nada, me siento igual. No, sí está pasando. Dios empieza a poner las cosas en orden porque ve que quieres, ve que tienes deseos. Entonces el que conoce todas las cosas te va llevando. ¿Y piensas que eres tú? No eres tú, es Dios. Entonces me paso abajo. Si viera cuántas luchas tuve, y el que no ha pasado, mucha gente tiene experiencia en esto, yo sé, todos tenemos una experiencia, pero a mí me pasó que estando ahí, en las bancas estaban como lo doble, un poquito más grande que estas, eran 3 bancas, dos como de ese tamaño, eran 1, 2, 3 y 3 pasillotes bien grandes. Cuando yo me inclinaba a orar, nomás dígame, se metían a pelear gatos adentro. ¿De dónde entraron los gatos? No, se me quería salir el corazón. Después, las bancas las levantaban, hermanos. Levantaban las bancas. Y nomás las levantaban y ¡pau! Las dejaban caer. Y no podía orar. Y así fue pasando. Decía, no pasa nada. ¿Y por qué estoy aquí? Tenía miedo. Un día vino lo bueno. No podía quitarme eso. No podía vencer el temor. No podía vencer aquello. Pero un día llegué en la noche, como tú le dices, si pasaron 2, 3 meses. Se lleva tiempo, hermano, para las cosas buenas de Dios, pero trae grande satisfacción y nos sentimos que podemos hacer algo para los demás. Y vemos cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando pasa eso, ese día que llegué en la noche, como a las 10, 11, ya no había nadie.
entraba por la puerta de frente de un lado, la cerraba y luego me tenía que ir por un pasillo bien oscuro y salía por atrás para no dejar la puerta abierta de la iglesia. Entraba, cerraba y me metía. Pues ese día tuve así, como le digo, llegó una persona, vino caminando, yo oí que venía caminando y paré luego las orejas como hicimos. Señor, ayúdame. Empecé a sentir bien feo, porque la maldad, bueno, cuando ya te enfrentas con ella, pues una cosa es como una descarga bien negativa. Me te hace, todos los cabellos se me pararon, hermano, todos los de los brazos, la espalda me tronó. Pero porque vino esa, yo sé que era el demonio, era un espíritu muy fuerte. Ya me habían asustado muchas veces, ya había sentido muchas, ya tenido muchas otras experiencias y estaba todo asustado y miedoso. Pero cuando llegó ese ser, venía caminando bien campante y se paró atrás de mí. No, hombre, empecé a sentir, pues luego empiezas a percibir una maldición, no es nada bueno. Y luego, no con eso, se pone en un lado mío. Se hinca en un lado, oigo cuando así como cuando truena el pantalón, está todo bien quieto. Y oí, y ay, Señor Santo, y cosa tan horrible. Ayúdame, empecé a clamar a Dios. ¿Cómo le hice yo? No sé, ya no es mis fuerzas. Ya Dios pelea por ti porque ya no sabes cómo actuar. Pero ahí está el Espíritu Santo actuando por ti, fortaleciéndote, ayudándote. Yo me acuerdo, me perdí en ese momento, hermano, por unos minutos, unas horas, no me di cuenta. Pero sí, estaba ahí. ¿Y sabe qué me dice? Muy sinvergüenza, dice, adórame a mí. Y así con una voz y soplando aquí en el oído, ¿puede imaginarse? ¿Se puede usted imaginar? Dios santo, la cosa más horrible y terrible que he experimentado en mi vida. Pero ahí estaba Dios para fortalecerme. No me desmayé, no me dio un ataque al corazón, no pasó nada. Porque Dios me estaba fortaleciendo. Cuando yo tomo un poquito, ya además de conciencia de lo que estaba pasando ya en mi mente, empiezo a reprender. Digo, lo que va a pasar es que en lugar de verte a ti, yo voy a ver a Dios. Ver a los ángeles que están conmigo. Por lo tanto, vete en el nombre de Jesús. Y me paré de un brinco, hermano. Pero estaba y me paseaba de lado a lado recitando las escrituras y eso, y no se iba, ahí estaba. Pero ya no me atacó, ni se me acercó. Yo estuve reprendiendo y ayúdame, Señor, fortaléceme. Total, terminó que yo me apacigué un poquito. Me salí por esa parte tan oscura, no, me di cuenta que me estiraban, hermano, ahí en la parte oscura los pies y la cabeza, los brazos, por el pasillo ese oscuro estaba, que lo usábamos como un anexo ahí. Bueno, estoy haciendo una muy larga. Así pasó, llegué a la casa, tiemble, todo bien, por si lo que fue la experiencia. Y al día siguiente, que me paro en la puerta, entro, no entro, entro, no entro. Y dije, entro en el nombre del Señor Jesús, porque si no entro, ya fui, esta cosa ya me venció y voy a tener mucho temor. Pues entré, hermano, apenas me puse a orar y llegó otra vez. Ahí viene, pero ya no se me acercó. Ya no se me acercó y empecé a orar y orar y orar en el nombre del Señor, por la vida del Espíritu Santo, reprendiendo todo. Y en eso, cuando estoy así, hermano, siento como algo que truena, ¡pau! Y me levanto de un brinco y volteo para todos lados. ¿Dónde estás? Le digo. Tú que me aterrorizabas, ¿dónde estás? No eres nadie en el nombre de Jesús, tú fuiste vencido. De ahí en adelante, hermano, para no serlo tan largo, de ahí en adelante, el Señor me dio que subiera a un nivel más espiritual. ¿Sabe por qué? Porque yo no tuve miedo. Ya se me acabó el miedo, yo iba a la iglesia y me quedaba dormido. Ya no se oía, cuando se oían ruidos o venía algo, ¿sabe qué hacía? Lo reprendía y así, todo quieto otra vez. ¿Por qué? Porque Dios me dio un poquito de autoridad en eso. A menos para quitarme el temor y saber que estaban vencidos en el nombre de Jesús. Entonces, todas estas cosas, hermanos, como es el profetizar, como es el discernimiento de espíritus, que es tan importante. Por eso a veces, hermano, en las iglesias vienen gente encubierta, que son más diablos que nada, porque vienen con una piel de oveja y vienen y hacen lo que quieren con uno o con otro. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento espiritual. Si hubiera alguien con discernimiento espiritual, nomás en cuando entra y nomás aunque abra la boca, no me gustó. Y ya no le quitas la vista, este trae algo.
y no dejas que se lleve a alguien, y no dejas que maltrate a alguien, no dejas que a alguien lo engañe. Por eso, hace mucha falta los dones, hermano, para que la iglesia se complemente como cuerpo de Cristo, para que haya salud, haya protección entre nosotros en la casa de Dios. Pero hermanos, necesitamos esforzarnos. Necesitamos, hermano, tener cultos de oración como iglesia. Hacer un programa en el cual todos unánimes adoremos a Dios, busquemos a Dios personalmente, buscar la santificación, buscar que nos ayudemos unos a otros. Una de las cosas es el por qué no podemos echar a andar los dones. Y muchas veces el por qué no puedes ayudar a alguien, porque se quedan callados porque tienen miedo a abrir su corazón y decir, ¿sabes qué me está pasando esto? ¿Y qué pasa? Aquellos que tienen sus dones no los pueden echar a andar, no te pueden ayudar. Porque si tú no quieres, nadie puede hacer nada. Podemos orar por ti, te podemos ayudar en algo, pero tú eres el que tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes que orar por ti mismo, tú tienes que buscar por ti lo que necesitas. Tú tienes que arreglar tu vida con Dios, tú y Dios solamente, nadie más. Entonces tenemos que echar a andar los dones, vamos a complementarnos como iglesia, hermano. Esa es la importancia, el edificarnos, el ayudarnos, el consolarnos unos a otros. Si no, hermanos, acuérdense que los dones espirituales, vienen por un nuevo nacimiento, entregándole nuestra vida a Dios. Ahí es como vienen los dones. Dios nos da los dones desde que nacemos de nuevo. Y nosotros está buscarlos. Dios nos da el poder para llevarlos a cabo. Pero hay que buscarlos. ¿Cómo se busca, hermano? En oración, en ayuno, en ruego, en súplica. Ya no en las oraciones que hacemos al dormirnos, ya no en las oraciones que hacemos al comer. No funcionan. Es parte de nuestra vida, y es parte de nuestra vida cristiana, el que oremos por nuestros hijos, por nuestra casa, por nuestro bienestar. Es bueno. Pero el orar a Dios para tener comunión con Dios, ¿dónde está? ¿Lo podemos hacer a la ligera? No se puede. Para entender los dones, ¿lo vamos a hacer a la ligera? No se puede. Parece que son cuestiones espirituales. Y que Dios nos las puede dar, que el Espíritu Santo nos las da como Él quiere. Ya no digo, yo quisiera tener el don de profetizar, el de interpretación de lenguas, el de lenguas, pero las de interpretación y el profetizar, que es lo que nos ayuda como iglesia para edificarnos, porque el que profetiza, dice que edifica, exhorta y consuela. Fíjense, 3 cosas importantes que tenemos nosotros para la escuela, que cuando profetiza nos va a consolar. Algunos de nosotros que estamos pasando por una tribulación o que necesitamos un tirón de orejas nos va a exhortar. Pero también, ¿qué va a hacer? Nos va a edificar, nos va a hacer crecer, a entender los propósitos de Dios que tiene en tu vida y en mi vida. Pero ¿qué debemos hacer? Complementarnos como iglesia en la búsqueda de los dones espirituales, en la comunión unos con otros, pero solamente se hace en unidad. No se puede de otra manera. ¿Sabe que yo traté? No me gusta hablar de estas cosas. Y hay muchas cosas, no me gusta, cosas que no me gusta hablar. Pero yo invité a varios hermanos a venir a orar aquí conmigo. Los viernes después de que terminaban los jóvenes. Ya me dijo, sí, no me voy a dejar mentir que aquí venía yo. Y bien claramente con los que hablé les dije, los que quisieron, sí venimos. Mira, esto es una lucha. Del momento que entras aquí para orar con un propósito, ya te echaste a todo el infierno encima, a todos los demonios. Te vas a dar cuenta. Pero si tú un día me vas a hablar, a decir, salí tarde del trabajo, no puedo, ahora me exigieron demasiado y no voy a poder, está bien. Pero no te dejes, a la siguiente, ven, haz un esfuerzo. Porque el otro te va a decir que el hijo tuve que llevarlo allá y te va a salir siempre. Y está bien si no puedes venir una vez, pero esfuérzate en venir otro día. Esta es una lucha, es una lucha. Así estuvimos, un hermano me acompañó como varias veces. Y tal como le había dicho a mi hermano, no puedo ir por esto.
Que sí, no hay ningún problema. Acuérdate que todos platicábamos aquí y hablábamos de la Escritura y tratábamos de aprender la Escritura. Mira, vamos a aprender la Escritura. Vamos a buscar dones que nos ayuden a luchar por ciertas cosas, como, no sé, hay ciertas cosas que te estorban. Bueno, vamos a buscar dones. Si quieres, si estás enfermo, pues vamos a buscar dones de sanidad. Si estás batallando con espíritus, pues vamos a buscar qué dones, qué versículos hay para luchar contra eso. Dije, si aprende, ay, se me está secando la garganta. Si aprendemos, yo creo que me pasé, hermanos. Dios santo. Disculpen, hermano. Ya, 15 para todos. Me dice, nomás 35 y siempre me paso. Espero que algo les sirva, hermanos, pero los exhorto, ya no me voy a extender más. Les exhorto, hermanos, vamos a buscar. Necesitamos dejar un día, hacer un propósito. Vamos a hacer, pero para las cosas espirituales, no para venir a estar platicando de otras cosas. Para hacer un plan en el cual la hora y media o lo que usted pueda, la podamos lograr. Pero tenemos que hacer una decisión y eso está en nosotros, hermano. ¿Queremos crecer, edificarnos en lo espiritual? Tenemos que hacerlo. ¿Qué se hace para que crezca el ministerio de las ayudas? ¿Qué han hecho? Trabajar, dale a los viejitos, dale esto. ¿Cuándo? Los viernes, los martes. Yo no sé cuándo trabajen en eso. Porque pocas veces me he involucrado en eso. Yo no sé, hay quienes lo hacen. Y son buenos para hacerlo, porque ellos han sido llamados para eso. Pero ahora yo les pregunto, ¿y qué es lo espiritual, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Cree usted que espiritualmente estamos bien? Haga un análisis. Como iglesia espiritual, ¿estamos bien? Eso es lo que les dejo que reflexionen. Piensen, como iglesia, en lo espiritual estamos bien. Tenemos que ser así, como se complementan todos para ayudar en lo que es dar la comida y todo, en lo que se hace, que es muy bueno. ¿Por qué no complementarnos y hacer lo mismo para lo espiritual? ¿Por qué cree que hay tantos caídos en las iglesias? ¿Por qué hay tanta gente? Yo me incluyo espiritualmente por los suelos. ¿Por qué, hermano? Porque no tenemos esa unidad. Nos falta unirnos en eso, en la oración. Si pudiéramos dejar un día, no sé, porque todos tenemos cosas que hacer, todos a veces levantarse temprano, pero debe haber un día que tenemos que esforzarnos y unirnos para clamar a Dios de verdad, para buscar el consejo de Dios, para buscar que el Señor nos levante espiritualmente, para que esta iglesia pueda venir gente en lugar de que se vaya. Porque muchos le achacaron la pandemia, y todos le echamos culpa a la pandemia. ¿Y nuestra responsabilidad dónde quedó? ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Como el cuerpo de Cristo, ¿dónde está nuestra responsabilidad? Porque para comer está bien, alimentes el cuerpo. ¿Y cómo alimentas el espíritu? Si no usas los dones, si no consuelas a alguien, si no exhortas a alguien, ¿de qué? ¿Dónde va a quedar lo espiritual? Nos morimos, hermano. Nos estamos acabando espiritualmente porque no buscamos. Sí, cada quien busca en su casa, qué bueno. Y estamos orando por ti, por los que están enfermos, por los que están enfermados, sí. Pero no hemos hecho un compromiso verdadero con Dios, de que esta iglesia camine como Dios quiere que camine espiritualmente. Que crezcamos espiritualmente y que nos hayamos quedado pequeñitos. Tenemos que crecer espiritualmente. Por eso a veces tenemos miedo hasta, pues si alguien está enfermo, pues sí, oramos por él por teléfono, no nos podemos acercar. Pero no echamos a andar los dones. ¿Qué es lo que dice cuando alguien está enfermo? Llama a los ancianos de la iglesia y que lo unjan con aceite. Esa es la forma. Llama a los ancianos de la iglesia que lo unjan con aceite. Y la oración de fe va a sanar al enfermo. Y ya otra cosa más maravillosa. Y si tuviera pecado, le será perdonado. Imagínense, doble. Ahorita sí por la pandemia se entiende. No hay que hablar por teléfono, por texto, no estoy orando por ti. Sí, está bien, está bien. Pero Dios, creo que es tiempo de que empecemos como iglesia y como comunidad a buscar las cosas espirituales en serio. En serio. No venía a ser una media hora de oración.
Y ahí queda, no, hermanos. Hay muchas cosas por hacer en un culto de oración. Claro, se tiene que hacer por orden, todo en orden, pero hay que clamar a Dios. Ay, todo tiene su tiempo para hacer, pero hay que clamar a Dios. Y en serio, poner delante de Dios las peticiones necesarias, las peticiones más apremiantes. Hay que ponerlas y sobre eso enfocarnos. Porque muchas veces decimos, estoy orando por ti, y no oras. Muchas veces decimos, sí, hermano, voy a orar por ti, y se te olvida. ¿Cómo podemos complementarnos como iglesia? ¿Así? No se puede. Entonces, hermanos, los exhorto a que busquemos al Señor. A que busquemos al Señor. Y vamos a esperar que venga mi pastor. Yo había platicado con él y él me dijo, puede ir a la iglesia cuando usted quiera. Ya tiene llaves, conoce la clave, métase cuando quiera, busque al que quiera hacer. Él me ha dado libertad, pero no ha habido gente. Y desgraciadamente, yo también no he perseverado. Lo siento, ánimo, no tengo fuerzas para hacerlo, no tengo fuerzas para hacerlo. Si has tenido muchos deseos y he venido, y vengo, y a veces vengo y me siento por ahí, vengo y me pongo a estudiar un ratito, pero no tengo fuerzas, hermano. Porque nos hace falta la ayuda de todos. Nos hacemos falta todos para complementarnos, para animarnos, para seguir adelante. Yo me acuerdo cuando íbamos a ir a orar. ¿Sabe qué era lo que nos ayudaba? Uno o otro. Yo paso por ti. Hermano, fíjate que no voy a poder ir por esto. A ratito ya lo tenías ahí. ¿Qué pasó, hermano? No, pues es que mira esto. Yo te ayudo o algo. Pero vámonos. Y así nos ayudamos. Y así es como estábamos trabajando. Pero ya, últimamente, lo que me he dado cuenta, para vergüenza mía, también hemos dejado las cuestiones espirituales. La fuerza del poder del Espíritu lo hemos hecho a un lado. Y tratamos de sobrevivir ahí con oraciones que hacemos, Señor, ayúdanos. Y clamamos, pero estamos en el mismo pozo, de ahí no salimos. Ahí estamos. Estoy refiriendo a las cuestiones espirituales. Y es triste, hermanos. Pero ayudémonos unos a otros. Y vamos a hacer lo que debemos hacer en el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos en esta hora, Padre, ayúdanos. Acuérdate, Señor, que somos polvo y que sin ti nada podemos hacer, Señor. Acuérdate, Señor, que somos insuficientes, Señor, para hacer las cosas. Pero tú nos has dado las herramientas, Señor, en tu palabra, para poder salir adelante como iglesia y como comunidad. Tú nos has dado todas esas herramientas, Señor. Ayúdanos. Despiértanos, Señor, de una manera que con devoción podamos buscarte. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Para no, Señor, caer, para no perecer, Señor, en la tristeza, en la angustia de no poder ayudar a los demás, Señor. El no poder salir de donde nos encontramos. Solamente le damos las vueltas a las cosas, Señor, pero quedamos en lo mismo. Ayúdanos, fortalécenos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para poder hacer las cosas en las cuales la iglesia tú has llamado. Que seamos como unos, como usted y el Padre son uno. Así seamos uno nosotros, Señor. Ayúdanos, porque sin ti no podemos hacer nada. Despiértanos, Señor, muévenos. Inspíranos, Señor, para hacer lo correcto y buscar, Señor, de tu presencia. Buscar con denuedo, Señor, el hacer tu voluntad, el predicar tu palabra, el buscar de los dones que son tan necesarios en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén.